Seguimos en zona pública y para entrar en materia, hace unos días el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que muy pronto se va a revelar nueva información sobre el caso Ayotzinapa, en la que incluso, derivado de esta información, se podría citar hasta el expresidente Enrique Peña Nieto, en este caso por obstrucción de la justicia. En este contexto, en la Fiscalía están cambiando la tipificación del delito, precisamente para poder llamar a comparecer a exfuncionarios. Yo lo que no sé, después de 5 años y después de tantas investigaciones, y no solo oficiales, sino también privadas, ¿cuál es la obsesión del nuevo gobierno de cambiar la narrativa? Esto de llamar a comparecer funcionarios tiene una implicación de marketing político, de escándalo, porque si me dijeras que esto realmente va a cambiar el sentido de la investigación y del resultado, pues bueno, qué bueno que se estuviera haciendo, pero me da la impresión que esto es un montaje en el que además se juntan o se suman acontecimientos como estos vándalos anarquistas que, entre otras cosas, lastimaron una parte de la puerta del Palacio Nacional, que además porque el presidente dijo que eran conservadores. La anarquía no es conservadora y los terroristas no son conservadores. Entonces aquí el punto es: ¿realmente hay otra historia? ¿Realmente estos jóvenes no fueron asesinados y quemados y están en una mazmorra? Yo creo que eso ya habría que descartarlo. Incluso hubo alguna mamá de estos muchachos que ya lo reconoce. Esto lo están tratando de volver un movimiento político y ya vemos algunos papás que no nos vamos a dejar. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Yo creo que pocas cosas rebasan el dolor de una madre o un padre al perder a su hijo. O a lo mejor ninguna, ¿eh? Como la incertidumbre. Yo creo que la incertidumbre incluso es más dañina porque no tienes la certeza de lo que estás pasando. Y dicho por madres que han pasado por eso, como las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, que dicen: a ver, es que yo no puedo descansar hasta no ver el cadáver de mi hijo. Es terrible porque es una angustia prolongada, es un sufrimiento, y creo que es difícil que a 60 meses se puedan recuperar estas vidas, y creo que este caso está cayendo dentro del marketing político totalmente, porque cuando causan disturbios, entonces son los conservadores. Todo lo que está mal está ligado con conservadores, y aparte, ¿cómo se dice? Que tienen que empezar la investigación de nuevo porque está viciada de origen. Eso quiere decir que el antiguo régimen no hizo nada bueno y este régimen va a tener un empiezo nuevo y va a hacer las cosas ahí diferentes. Te voy a decir dónde veo yo la perversidad. Y qué bueno que comentaste lo de las madres de la Plaza de Mayo, porque recuerdo en algún momento dado, pues ese era, digamos, en este tipo de casos, el referente. Que las señoras ya no esperaban ver a sus hijos vivos porque sabían que los habían matado, y ellas sí sabían dónde. En la famosa ESCA, en la famosa escuela de la Marina. Un edificio lúgubre por la implicación histórica, pero que no guardaba los restos, o sea, que ya habían sido trasladados a algún lado y que era muy difícil saber a dónde se habían ido y sobre todo identificarlos. Aquí hay una perversidad en hacer creer o en hacer pensar que estos jóvenes pueden estar vivos, y eso yo creo que es una enorme irresponsabilidad del nuevo gobierno. Sobre todo me acuerdo que cuando inició esta administración, una de las madres le decía al presidente López Obrador: presidente, por favor, sáquenos del basurero en donde nos dejó Peña, porque ya no confío en nadie más, ya no tengo más esperanza. Esas palabras a mí me pusieron la piel chinita, y me da mucha tristeza que no hayan pruebas más allá de las discursivas, porque todo se queda en lo discursivo. ¿Dónde están los avances? ¿Dónde están los cuerpos? ¿Dónde están los 43? No veo más allá de lo discursivo, y creo que es perverso que esto se vaya para sus fines de polarización, donde todo lo que está mal está con los conservadores. Es terrible. Es terrible porque incluso ya los conservadores van a estar asociados con el caso Ayotzinapa. ¿Quiénes son los conservadores? Cualquier persona que se atreva a discernir. Sí, incluso hasta los anarquistas. Porque que no tiene nada que ver. Por eso, a ver, digamos que a lo largo de la vida, cuando tienes la oportunidad de ir a la escuela, de leer, te dicen que los conservadores son unos señores con estas características, ¿no? Y yo jamás recuerdo haber visto un símil o una analogía donde un conservador sea una persona encapuchada rompiendo un monumento nacional. No, y esto es más terrible porque nos regresa a una retórica comunicativa de 1800, liberales contra conservadores. Cuando esto de liberal no tiene nada, porque hasta le está dando canales a los religiosos para que empiecen a evangelizar. ¿Qué de liberal puede tener esto?
Entonces, Por eso, terrible. yo insisto que en el análisis, independientemente de la investigación, aquí lo que veo es una manipulación deliberada desde el Estado mexicano para cambiar una narrativa con un objeto electoral, con un objeto político para a lo mejor distraernos de otros temas más importantes como el nulo crecimiento económico, como el PEF, como ¿no? el Todo PEF, lo que está como pasando con los gobiernos como los locales. litigios por el aeropuerto, y esto incluso súmalo a pues digamos, este ataque fundamental a la democracia, que afortunadamente, porque jurídicamente no se puede, no va a pasar de desaparecer poderes en los estados. Y yo creo que aquí lo que estamos viendo es el regreso de un gobierno centralista que utiliza su poder para sus fines únicos. Estamos viendo cómo comunica de esta manera con respecto a Ayotzinapa. Estamos viendo cómo se va contra las organizaciones de la sociedad civil porque se oponen a su aeropuerto de Santa Lucía. Estamos viendo cómo se modifican leyes para proteger su proyecto estratégico de Dos Bocas. Estamos ante Pero es un que algunas se centralismo modifican y otras que pasan por el arco del triunfo. pasan por el arca del triunfo, pero estamos ante un centralismo digno de las épocas de Echeverría que creíamos que ya habíamos superado, pero hoy vemos que no, porque las instituciones no son tan fuertes como creíamos. Pero a ver, y no lo digo, insisto, en tono sarcástico, si tú quieres entender a Andrés Manuel López Obrador, tienes que estudiar a Luis Echeverría. Tienes que estudiar a Echeverría, tienes que estudiar al PRI, porque de ahí viene, no puede negar la cruz de su parroquia, y así viene todo el sistema democrático mexicano, todo es por unión o por oposición o por derivado del PRI. Incluso vemos que en Morena, muchos integrantes de Morena, pues tienen sus orígenes priistas, y ahí está todo, también tienen lunares, no estamos ante una página nueva. Bueno, a ver, sí, podemos coincidir en eso porque además ese es un diagnóstico que ya todos conocemos. Y nada más te voy a dar un nombre, solamente uno, para poner el mejor ejemplo, don Manuel Bartlett, ¿no? Ay, Ya, no, o sea, quítale el don, por favor. pues por la edad, lo digo por la edad, no por respeto. Ya es un señor grande, don Manuel. Bueno. Pero ese es un símbolo de los dinosaurios que se tuvieron que haber No, extinto con el asteroide que cayó. Sí, pero hoy Y declara sobrevivió, que es sus inmortal. 23 propiedades y sus 2 empresas, pues no las reconoce porque son propiedad de una señora con la que no tiene un vínculo jurídico, pero que es su pareja desde hace más de 20 años. Y que además ella, por su parte, sí es socia de sus hijos. Entonces, bueno, si el presidente le perdona esta, entonces se cae por debajo y por toda la borda todo esto de barrer las escaleras de arriba hacia abajo. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí el punto es un cambio de narrativa sobre un hecho dolorosísimo, un hecho que además, y pongámoslo en términos de investigación científica, no deja dudas del final, de lo que pasó. Tratar de pretender vender una imagen de que pudieran estar vivos, algunos de ellos, yo creo que sí es criminal. Creo que además en términos de marketing político eso no le sirve a nadie, y que además estén cambiando la tipificación del delito para poder citar a Tomás Herón, al mismo Enrique Peña Nieto, no va a llegar a ningún lado jurídico eso. Pero, mira, Pero el escándalo, la caja este china, caso los titulares. es muy interesante porque, a ver, ¿quién gobernaba Ayotzinapa? Abarca. Aparte que era del PRD. ¿no? ¿Quién era el presidente del PRD que lo puso? Ya sabes quién. Yo sí, pero díselo a la gente, Andrés Manuel López Obrador. Por eso dije, ya sabes quién. Y entonces hay que ver lo que un problema local, por el retraso que tuvo el presidente Enrique Peña Nieto de tomar cartas en el asunto, se lo colgaron al gobierno federal. Y hoy en la percepción popular fue un error del PRI, no del PRD. Fue un error de narrativa. E incluso... Fue un error de operación jurídica. Incluso... Pero no fue provocado por... Por supuesto que no, pero incluso el presidente ha dicho en estos últimos días, y me están intentando relacionar con Abarca porque los priistas ya están nerviosos. O sea, reviviendo esa narrativa de comunicación que desvió el problema de donde Quien le realmente dio estaba. la candidatura a alcalde de Iguala, al señor Abarca, sabiendo los nexos de la esposa de Abarca con los jefes de los cárteles de la región, fue el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, en su momento presidente del PRD. A través Y hay del señor muchos Mazón. videos y fotografías donde lo acompañó a eventos de campaña y le levantó la mano. Cuando el suceso se da, ahí es donde yo creo que vale la pena diferenciar. Hay una enorme lentitud y un enorme desaseo del gobierno priista para hacer el trabajo de investigación.
pero no lo provocaron ellos. No lo provocaron ellos, pero fíjate, yo creo que ahí comenzó el fin del sexenio de Peña, porque Peña Nieto se tardó en responder y exigirle resultados a Barca, porque él dijo, a ver, esto no es un problema federal, es un problema local, y se tardó en responder en ese vacío de comunicación. También hubo una falla de narrativa partidista, porque eso además te lo tengo que decir, que luego muchos priistas me lo contaban como un reclamo. El entonces presidente del PRI, César Camacho, jamás salió a dar una rueda de prensa, nunca, a decir esto es lo que pasa cuando gobierna el PRD. El PRI nunca dijo nada. A lo mejor porque en ese gobierno, y mira lo que voy a decir, eran demasiado prudentes de pelearse con la oposición. Al gobierno de Enrique Peña se le puede acusar de muchas cosas, pero de peleoneros y de andar persiguiendo a la oposición nunca. Nada más que ahí sí tuvieron una mácula porque permitieron que alguien cambiara la narrativa. Totalmente. Y es una narrativa que hasta el día de hoy persiste, porque siempre siempre en las pancartas estaba, ¿cuántos más, Peña? ¿Dónde están los 43, Peña? Cuando debería ser, ¿cuántos más Abarca? Así es. Bueno, muy lamentable. La verdad es que lo único que hay que decir en este caso, que entendemos lo afligido que pueden estar los padres, lo que tenemos que entender es que el gobierno, el que sea, nunca puede cambiar una narrativa, en este caso de manera tan criminal, hay que decirlo así, para tener una rentabilidad de publicidad o electoral. Bueno, muchas gracias, Stephanie. A ti, gracias por invitarme. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado a lo largo de toda esta semana. Le deseamos que tenga un magnífico fin de semana y yo le veo como siempre aquí a las 4 de la tarde en Zona Pública por Efecto Televisión.